En Irreducible, Conciencia, Vida, Computadoras y Naturaleza Humana de Federico Fagin, se analiza la diferencia fundamental entre la inteligencia humana y la artificial, destacando la capacidad de la conciencia de comprender y crear significados que una máquina no puede alcanzar. La trayectoria comienza con un recorrido vital en el que la ciencia y la tecnología ocupan un lugar central. La invención de los primeros microprocesadores y el impulso a la revolución digital marcaron una época, pero también dejaron una huella personal. Durante años, el éxito profesional se convirtió en sinónimo de felicidad, en una carrera constante por cumplir metas externas sin detenerse a mirar hacia adentro. Esa búsqueda incesante terminó mostrando su vacío. El logro material no ofrecía la plenitud esperada y la desconexión con la propia vida interior generó un sufrimiento oculto bajo la apariencia de triunfo. La investigación en neurociencia y el interés por la inteligencia artificial despertaron nuevas preguntas. El intento de comprender cómo una máquina podría llegar a ser consciente reveló un límite insalvable, la incapacidad de traducir las emociones y sensaciones en simples señales eléctricas. Esa dificultad mostró la diferencia entre los símbolos manipulados por un computador y la riqueza de los qualia, aquellos matices internos imposibles de reducir a algoritmos. La crisis personal y el misterio de la conciencia se unieron, preparando el terreno para una experiencia inesperada de transformación. Una vivencia súbita abrió un horizonte distinto, la percepción directa de una energía luminosa y amorosa que surgía del interior y se expandía hasta fundirse con el universo. La experiencia desbordó cualquier concepto previo y reveló la unidad entre observador y mundo, cuerpo y espíritu. El amor se presentó como sustancia fundamental de la realidad, una certeza vivida en todos los niveles de la existencia. Desde entonces, la vida adquirió un sentido radicalmente nuevo, donde la conciencia se mostró como principio irreductible y origen de toda manifestación. Ese despertar condujo a una exploración constante de la dimensión interior y a la necesidad de integrar lo espiritual con la vida cotidiana. Surgieron nuevas preguntas sobre la reducción del ser humano a una máquina biológica y la negación de aquello que nos hace conscientes. La convicción de que la conciencia y el libre albedrío son propiedades irreductibles de la naturaleza dio lugar a un nuevo marco científico y humano. Una visión en la que la materia ya no es el principio absoluto, sino expresión de una realidad viva, consciente y creadora, capaz de guiar a la humanidad hacia un futuro donde la tecnología sirva al florecimiento del espíritu y no a su negación. La naturaleza de la realidad física. La búsqueda por comprender qué es el mundo ha acompañado a la humanidad desde siempre. Durante siglos se creyó que todo estaba formado por tierra, agua, aire y fuego, pero con la llegada de la física cuántica se descubrió que la materia no es sólida, sino energía vibratoria. En tiempos recientes se ha comprendido que todo puede describirse como información cuántica, aunque aún no existe una teoría capaz de unir la relatividad con la física cuántica. Esta dificultad abre la posibilidad de pensar que el universo es consciente y dotado de voluntad, lo que convierte la realidad en algo mucho más asombroso de lo que se había imaginado. El desarrollo de la civilización estuvo marcado por saltos de conocimiento. La domesticación de plantas hace unos 10.000 años permitió la agricultura y la vida sedentaria, lo que dio origen a profesiones y especializaciones. La invención de la escritura, hace alrededor de 5.000 años, fue decisiva porque hizo posible conservar acuerdos, pensamientos e ideas que hasta entonces solo existían en la memoria. Gracias a ello se perfeccionó el pensamiento cooperativo, la lógica y la racionalidad, y en Grecia floreció la reflexión matemática y filosófica que siglos más tarde sentaría las bases de la ciencia. Con el Renacimiento nació un nuevo espíritu crítico que permitió liberarse del dominio de dogmas religiosos y dio origen al método científico. Observación, razonamiento matemático y experimentación se unieron para abrir un camino inédito en la comprensión del mundo. En apenas 4 siglos,
La física transformó profundamente la vida humana y se convirtió en la base para otras ciencias y tecnologías. Aun cuando las teorías matemáticas se volvieron cada vez más abstractas, la última palabra siempre correspondió a la verificación experimental, pues un solo experimento podía derribar la más elegante de las teorías. La física clásica alcanzó su esplendor con Copérnico, Galileo y Newton. Sus descubrimientos dieron origen a una visión determinista y mecanicista de la realidad, donde se pensaba que conociendo las condiciones iniciales de un sistema era posible predecir todo su pasado y futuro. Esta visión se apoyaba en el naturalismo, el atomismo, el espacio y el tiempo absolutos, y la creencia de que el mundo podía ser observado sin ser alterado. El éxito de estas ideas impulsó la revolución industrial y consolidó el materialismo como explicación dominante, con la esperanza de que algún día pudiera dar cuenta incluso de la vida y la conciencia. Sin embargo, a finales del siglo XIX comenzaron a aparecer anomalías que el marco clásico no podía explicar. El estudio de la radiación de cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y las transformaciones de Lorentz pusieron en crisis los fundamentos de la física. Planck introdujo la idea del cuanto de energía, Einstein explicó la naturaleza corpuscular de la luz y propuso la teoría de la relatividad especial, donde espacio y tiempo dejaron de ser absolutos. Estos descubrimientos transformaron la manera de concebir la realidad y demostraron que la visión clásica no solo era incompleta, sino equivocada en aspectos esenciales. Desde entonces la física nunca volvió a ser la misma. El descubrimiento de Rutherford en 1911 mostró que el átomo, antes considerado indivisible, estaba compuesto por un diminuto núcleo rodeado de electrones en un espacio casi vacío. Poco después, Bohr explicó el espectro del hidrógeno uniendo aportes de Maxwell, Einstein y la teoría cuántica de Planck. En paralelo, Einstein formuló la relatividad general, donde la gravedad se entendió como curvatura del espacio-tiempo producida por la masa, cambiando la idea de que espacio y tiempo fueran absolutos. Esta visión reveló una interacción dinámica entre el todo y las partes, distinta al mecanicismo clásico, y abrió paso a una nueva comprensión del universo. La mecánica cuántica surgió con la ecuación de Schrödinger en 1926, que introdujo las funciones de onda como descripción probabilística de los sistemas. Max Born aportó la interpretación estadística, mientras que Heisenberg formuló el principio de incertidumbre, que mostró la imposibilidad de medir con precisión variables conjugadas como posición y momento. Esta indeterminación derrumbó el determinismo clásico, dando paso al problema de la medida, donde el colapso de la función de onda no puede ser explicado por la teoría misma. Dirac amplió estos avances al unir la cuántica con la relatividad, prediciendo la existencia del positrón, lo que reveló un nivel de realidad inimaginado en el marco clásico. A la vez que la física desafiaba certezas, Gödel demostró en 1931 que la matemática es incompleta y que siempre existirán verdades imposibles de probar dentro de un sistema de axiomas. Esto cuestionó la idea de la certeza absoluta y mostró que incluso la matemática depende de acuerdos subjetivos sobre lo que se considera evidente. Con la teoría del caos en los años 60 se comprobó que incluso sistemas deterministas podían ser impredecibles al depender de condiciones iniciales imposibles de conocer con total precisión. La ilusión de un universo totalmente predecible se desmoronó, confirmando que toda teoría matemática solo describe la realidad dentro de ciertos límites y que el mundo siempre supera cualquier intento de encasillarlo en certezas absolutas. La naturaleza de la realidad cuántica. Durante el siglo XX la física cuántica se expandió con la electrodinámica cuántica y la cromodinámica cuántica hasta llegar al modelo estándar, que describe 17 campos cuánticos de los que surgen todas las partículas conocidas. En esta visión, los electrones, quarks, protones y demás componentes de la materia no son objetos en sí mismos, sino estados excitados de campos invisibles que comparten espacio y tiempo.
Esta concepción reemplazó la idea clásica de partículas sólidas por una realidad de ondas de probabilidad que solo adquieren valores definidos al interactuar, lo que introduce la indeterminación como fundamento de la naturaleza. El famoso experimento de la doble rendija reveló que una partícula puede interferir consigo misma, comportándose como una nube de probabilidad hasta que es observada. El colapso de la función de onda transforma esa superposición en un resultado único, aunque la teoría no puede predecir cuál será. La dificultad de conciliar esta visión con la relatividad general muestra que aún falta una teoría unificada capaz de describir tanto el espacio-tiempo curvado como los campos discretos de la mecánica cuántica. La paradoja se acentúa con el entrelazamiento cuántico, que conecta partículas distantes en un mismo estado instantáneo, desafiando la noción de localidad y sugiriendo que el espacio mismo podría no ser como lo concebimos. De este modo, la física contemporánea sostiene que la realidad no es continua, sino discreta, que las partículas no existen como objetos aislados, sino como manifestaciones de campos, que el indeterminismo es una propiedad irreductible, y que la totalidad no puede reducirse a la suma de sus partes. La no localidad plantea un universo donde lo que llamamos observador y observado forman parte de un mismo entramado inseparable. La realidad se manifiesta en cada interacción y se recrea constantemente, sin posiciones privilegiadas ni certezas absolutas. Esta transformación también afecta a la concepción filosófica del mundo. Frente al dualismo cartesiano y al materialismo clásico, surge una visión en la que mente y materia son dos aspectos irreducibles de una misma esencia. Como en la dualidad onda-partícula, ambos coexisten sin poder separarse, sugiriendo que la conciencia y la materia forman parte de un todo mayor. De este modo, la física no solo explica la estructura externa de la realidad, sino que apunta también hacia la necesidad de considerar la interioridad, donde se inscriben la vida, la voluntad y la experiencia consciente. El problema del conocimiento se vuelve central. Los axiomas matemáticos, que parecen evidentes, podrían no reflejar la naturaleza última del mundo. La historia muestra que lo que se consideraba incuestionable, como la física clásica, terminó siendo una ilusión convincente. Hoy, aunque la mecánica cuántica describe con precisión los experimentos, las implicaciones filosóficas de la superposición, el entrelazamiento y la indeterminación siguen siendo perturbadoras. El desafío de la ciencia es iluminar un camino que nunca garantiza certezas, pero que obliga a cuestionar lo que damos por evidente y a reconocer que la realidad siempre se nos escapa en su totalidad. El conocimiento directo es la certeza íntima de existir que surge de la conciencia al reflejarse sobre sí misma, mientras que el conocimiento indirecto proviene de lo que percibimos del mundo externo a través de los sentidos. Una máquina solo maneja símbolos sin comprender su significado, pues carece de autoconciencia, reflexión y libertad de elección. Aunque los seres humanos también actuamos de manera automática en ciertas situaciones, la conciencia interviene cuando es necesario, otorgándonos la capacidad de comprender, dudar y decidir, algo imposible para un mecanismo. La diferencia esencial es que el conocimiento humano tiene un sentido subjetivo y confiable que nace de la experiencia consciente, mientras que en la máquina solo hay información sin vida ni significado. Reducir la existencia a un funcionamiento mecánico elimina todo aquello que da sentido a la vida. Ni la mayor complejidad tecnológica puede generar conciencia, pues ésta no surge de la cantidad de componentes, sino de una cualidad irreductible que ninguna máquina posee. La conciencia es la que otorga significado a los símbolos, posibilita la creatividad, el amor, la intuición y la libertad, cualidades que trascienden cualquier medición objetiva. Cuando se acepta como real únicamente lo que puede ser medido, se niega la dimensión interior que nos hace humanos y se cae en la ilusión materialista de considerar la conciencia un engaño. Reconocer nuestra esencia consciente es despertar del trance reduccionista y comprender que no somos máquinas, sino portadores de una realidad interior que sostiene la dignidad,
la unidad y el misterio profundo de la existencia. La naturaleza de las máquinas. Las máquinas han fascinado a los seres humanos desde siempre, evolucionando desde simples herramientas mecánicas hasta complejos sistemas informáticos capaces de realizar cálculos a velocidades inimaginables. La transición de la energía mecánica y animal a la eléctrica y electromagnética permitió desarrollar motores, generadores y sistemas de comunicación que transformaron radicalmente la manera de procesar y transmitir información. Con la llegada de los primeros computadores y microprocesadores, la capacidad de manipular datos creció de manera exponencial, haciendo posible tareas que antes requerían días de trabajo físico. La tecnología moderna, desde el teléfono hasta los smartphones, refleja la evolución de las máquinas hacia sistemas cada vez más eficientes y multifuncionales. El desarrollo de computadoras universales permitió separar el hardware del software, dando lugar a máquinas capaces de ejecutar algoritmos casi infinitos mientras obedecen las instrucciones humanas al detalle. La información se organiza en bits, y la memoria y la CPU funcionan como elementos esenciales para el procesamiento, mientras que la comprensión de lo que hace la máquina depende únicamente de la conciencia humana. La computadora convierte la intención subjetiva del programador en acción física objetiva, simulando escenarios con precisión y permitiendo que las decisiones y significados emerjan fuera de la máquina. Sin embargo, la fragilidad del sistema exige supervisión constante, pues un solo error en un bit puede inutilizarla. El hardware de las computadoras es determinista, y cualquier decisión que supere los límites de su programación proviene de intervenciones externas o de fenómenos cuánticos verdaderamente aleatorios. La aleatoriedad cuántica no corresponde a ignorancia, sino a realidades aún no determinadas que no pueden conocerse previamente. Esto abre la posibilidad de que las máquinas accedan a información no determinista, integrando elementos de libertad y creatividad que no surgen de su estructura interna. Los sistemas humanos y biológicos, al ser tanto cuánticos como clásicos, poseen una sofisticación que supera cualquier máquina creada hasta hoy. Desde los primeros dispositivos como el ábaco hasta los modernos microchips con billones de transistores, la evolución de las máquinas ha estado ligada a la capacidad de almacenar, procesar y transmitir información a gran velocidad y bajo control humano. Cada avance en la tecnología ha incrementado la eficiencia y reducido los recursos necesarios para obtener conocimientos, transformando la forma en que interactuamos con el mundo. La integración de circuitos, memoria y procesamiento permitió que los sistemas computacionales se convirtieran en herramientas universales capaces de modelar y anticipar escenarios, aunque siempre bajo la guía de la conciencia humana que otorga significado y propósito. El verdadero límite de las máquinas radica en la ausencia de conciencia y voluntad propia. Solo cuando interactúan con información cuántica externa pueden sobrepasar la estricta determinación de su programación. La diferencia fundamental entre máquinas y organismos vivos es que estos últimos pueden albergar conciencia y libre albedrío, cualidades que permiten interpretar, crear y decidir más allá de la simple ejecución de algoritmos. La tecnología continúa ampliando sus posibilidades, pero el control, el sentido y la creatividad permanecen como dominios exclusivamente humanos, marcando la frontera entre lo mecánico y lo consciente. Las computadoras son sistemas deterministas y reduccionistas formados por partes separables en principio, cada una interactuando de manera precisa con las demás para cumplir funciones específicas. Los transistores, construidos aprovechando propiedades cuánticas de los cristales, actúan como interruptores que pueden reemplazarse sin alterar el sistema. A diferencia de las células vivas, la materia de una computadora permanece constante, y aunque las interacciones con el entorno son inevitables, los sistemas reduccionistas buscan minimizarlas para garantizar la función deseada. La física clásica permite modelar estos sistemas como deterministas, aunque la realidad cuántica demuestra que el verdadero reduccionismo absoluto es imposible.
El determinismo de las máquinas asegura que ejecuten sus programas de manera predecible y repetitiva, lo que las hace útiles frente a errores humanos y fatiga. Sin embargo, este determinismo depende del programa y de los datos de entrada, y cualquier información externa o evento cuántico puede introducir variabilidad. La precisión finita de los computadores también limita la simulación de sistemas caóticos, en los que diferencias mínimas en las condiciones iniciales producen resultados divergentes. Por ello, la predicción absoluta de sistemas complejos mediante computadoras clásicas es solo una aproximación de la descripción probabilística de la física cuántica. La incorporación de redes neuronales y sistemas de inteligencia artificial permite que las computadoras interactúen con información del mundo real, incluyendo decisiones humanas y fenómenos cuánticos, lo que genera comportamientos impredecibles. Robots autónomos que perciben y actúan en entornos variables enfrentan dificultades para garantizar resultados fiables, y su desempeño depende de supervisión y control humano. La complejidad de máquinas capaces de aprender de manera autónoma supera ampliamente la de robots convencionales, y su desarrollo revela la sutileza y potencia de la mente humana frente a la limitada comprensión algorítmica de las máquinas. Las diferencias entre robots y organismos vivos son fundamentales. Las células utilizan fenómenos cuánticos y clásicos para procesar información, mostrando un orden dinámico y complejo que no puede reproducirse ensamblando sus átomos. La vida se construye ya en estado activo, transformándose continuamente, mientras que una máquina se completa al salir de la fábrica y permanece estática. Cada célula viva contribuye al organismo en constante evolución, y el dinamismo de los seres vivos es irreducible, reflejando un proceso de autoorganización y continuidad que no puede ser replicado por sistemas computacionales. El origen de la vida y la primera célula sigue siendo un enigma similar al del universo. La complejidad de la mente y de los organismos vivos supera cualquier sistema mecánico o computacional. Aunque la tecnología permite manipular información y crear máquinas cada vez más sofisticadas, las cualidades esenciales de la vida, la conciencia y la capacidad de transformación permanecen inalcanzables para las máquinas, subrayando la diferencia entre lo artificial y lo vivo, entre lo determinista y lo creativo. La naturaleza de la información. La información ha acompañado a la humanidad desde gestos, sonidos y palabras hasta símbolos, escritura y tecnología digital. Su desarrollo transformó la sociedad, pasando por el telégrafo, la radio, la televisión y finalmente las computadoras. La invención de microprocesadores y circuitos integrados permitió reducir el tamaño y costo de los sistemas electrónicos, consolidando la revolución digital que hace posible teléfonos inteligentes, computadoras personales e Internet, herramientas esenciales para la comunicación y la continuidad de actividades incluso en situaciones de confinamiento global. El concepto de información no es físico ni absoluto, sino que depende de la relación entre un observador y un evento que transmite conocimiento. Un mismo suceso puede tener diferentes significados para distintos observadores o incluso variar según las circunstancias de quien lo percibe. La información puede ser objetiva, compartida por convención, o subjetiva, ligada a la interpretación personal del observador. La percepción de un signo como portador de significado requiere un acuerdo previo que permite diferenciar lo que transmite información de lo que solo confirma conocimiento existente. La presencia o ausencia de un evento puede transmitir información mediante un sistema previamente acordado. Este principio demuestra que incluso lo que parece vacío o inobservable puede portar datos valiosos para quien sabe interpretar los signos. La información depende del contexto, de la anticipación del observador y del acuerdo sobre los códigos o símbolos que se usan, haciendo que su definición sea siempre relativa y nunca universal. La utilidad de la información se manifiesta en la resolución de incertidumbre y en la transmisión de significado, elementos que van más allá de su cuantificación matemática. Claude Shannon formalizó la información desde una perspectiva objetiva,
midiendo la cantidad de información transmitida por un símbolo según su probabilidad de aparición. La menor probabilidad corresponde a mayor información, mientras que un símbolo seguro no aporta novedad. Esta teoría, centrada en máquinas y sistemas de comunicación, ignora el significado subjetivo, pero optimiza la eficiencia de transmisión de datos, reducción de errores y codificación de mensajes, constituyendo la base de la informática y la teoría de la comunicación moderna. La noción de información de Shannon se limita a la detección y reconocimiento de símbolos dentro de un alfabeto predeterminado. Para las máquinas, esto es suficiente, pero los seres humanos necesitan asociar significado subjetivo a los símbolos para que la información tenga valor. El orden de los elementos en un texto y la interpretación consciente son esenciales para comprender plenamente el mensaje, demostrando que la información, aunque cuantificable objetivamente, adquiere relevancia real solo cuando se conecta con el significado que recibe el observador. Un bit es la unidad mínima de información y puede existir en dos estados posibles, como 0 o 1, sí o no, presente o ausente. Estos estados, definidos por convención, permiten representar cualquier número o dato mediante el sistema binario. La representación física de un bit en un circuito requiere estabilidad y robustez para evitar errores debidos a fluctuaciones eléctricas, garantizando que los sistemas digitales interpreten correctamente los estados. La lógica binaria permite que los sistemas digitales sean precisos y resistentes a ruidos y variaciones, aunque el bit en sí mismo no posee significado, sino que funciona como soporte de la información. La información significativa para los seres conscientes difiere de la información que procesan las máquinas. Los símbolos reconocidos por un computador carecen de significado subjetivo y no generan comprensión, mientras que los seres humanos asocian los símbolos a experiencias, emociones y recuerdos, creando significado consciente. Este proceso transforma símbolos objetivos en información cargada de sentido, permitiendo comunicar ideas y sentimientos. La conciencia convierte la percepción automática de signos en experiencias internas, llamadas qualia, que transportan la esencia de lo que se quiere transmitir. El procesamiento consciente de la información combina operaciones asociativas y analógicas de qualia con razonamiento lógico y lineal. Esto supera el procesamiento mecánico y simbólico de las máquinas, que solo ejecutan algoritmos y siguen reglas definidas. Los computadores son estructuras físicas que incorporan programas creados por la mente humana, reflejando únicamente la parte simbólica y algorítmica del pensamiento. La verdadera comprensión y creatividad surgen de la conciencia, que permite conocer y comprender más allá de lo que puede expresarse mediante símbolos, confirmando que la mente humana trasciende la capacidad de cualquier máquina. El concepto de información ampliado. El flujo de información ha crecido exponencialmente con los avances tecnológicos, pero la abundancia de datos no garantiza mayor conocimiento. La información excesiva puede saturar la capacidad de asimilación y dificultar la comprensión. El concepto de información aplicada a sistemas de comunicación y computadoras, basado en símbolos con significado objetivo y distribución conocida, no se adapta a los organismos vivos, donde la información, la materia y la energía están inseparablemente conectadas. La vida requiere un tipo de información que integre lo simbólico, lo semántico y lo material para permitir experiencias conscientes y comprensión de la realidad. Las células procesan información de manera compleja y aún desconocida. Solo una pequeña fracción del ADN codifica proteínas, mientras que el resto, antes considerado ADN basura, posee funciones fundamentales en la coordinación celular. Los organismos vivos integran materia, energía e información en sistemas abiertos que interactúan con el ambiente. Cada célula contiene información holográfica del organismo completo, lo que la distingue radicalmente de los sistemas computacionales, donde hardware y software están separados y la estructura física permanece estática. Dentro de las células, los electrones,
iones, átomos y moléculas no son solo portadores de información o energía, sino parte del hardware cuántico que construye el organismo. La interacción cuántica permite procesos de información más rápidos y complejos que los observables en la bioquímica convencional. Fenómenos como interferencias cuánticas y propagación de ondas electromagnéticas dentro del citoplasma muestran que la vida maneja información de formas que las máquinas no pueden replicar, mezclando simultáneamente materia, energía e información en un flujo continuo y adaptativo. La organización celular exhibe complejidad aparente, como en proteínas simples que realizan funciones básicas pero con estructuras sofisticadas. Esta complejidad facilita la comunicación y coordinación global de la célula, asegurando funciones esenciales como obtención de energía, reparación y reproducción. La célula reproduce no solo su estructura física, sino también la información que sostiene su funcionamiento, un logro imposible para las computadoras actuales, que no pueden integrar hardware, software y flujo de materia de manera autónoma ni mantener un propósito unificado frente a entornos imprevisibles. La información adquiere sentido solo a través de la conciencia y la comprensión. Los organismos conscientes predicen eventos futuros, aprenden de experiencias pasadas y ajustan sus acciones basándose en significado y comprensión, no solo en símbolos. La toma de decisiones conscientes puede alterar resultados de manera creativa y no determinista, algo que los sistemas computacionales no pueden realizar. Incluso organismos unicelulares muestran autonomía en función de su supervivencia. La conciencia permite experimentar la realidad en primera persona, guiar el cuerpo y tomar decisiones fundamentadas en comprensión, distinguiendo radicalmente a los seres vivos de cualquier máquina. La información en los organismos vivos no puede separarse de la materia y la energía como en los sistemas computacionales. Cada molécula de una célula puede desempeñar simultáneamente funciones de construcción, energía e información, conformando un flujo que denominamos información viva. Este flujo integra dinámicamente lo físico, lo energético y lo informacional, y se extiende más allá de los límites aparentes de la membrana celular. Además, existe una entidad consciente independiente que influye en el comportamiento de la célula, lo que introduce mecanismos de retroalimentación desde el todo hacia las partes, una característica ausente en las máquinas tradicionales. La información viva implica procesos que solo pueden explicarse mediante la física cuántica, donde partículas y átomos no se comportan como objetos clásicos y la realidad se manifiesta como un sistema holístico y dinámico. Las células combinan principios de computación analógica, digital, clásica y cuántica para procesar información, y cada aspecto informacional, estructural y energético se entrelaza y modifica según las condiciones locales. Esta integración refleja la unidad física del organismo, complementada por las acciones guiadas por la conciencia y el libre albedrío. El lenguaje es un sistema de símbolos que permite a las entidades conscientes transformar significado interno en símbolos externos y viceversa, lo que posibilita la comunicación y comprensión. La prosodia, el ritmo y la entonación de la palabra hablada aportan información contextual que no se puede capturar completamente mediante símbolos escritos. La analogía entre los átomos de los organismos y las letras de un alfabeto muestra que el significado de la vida no depende solo de la frecuencia o probabilidad de aparición de sus componentes, sino de la organización y el contexto de esos elementos, en una dinámica similar a un libro vivo que se autoorganiza y evoluciona. La conciencia y el significado deben integrarse con la información para comprender la realidad viva. La física cuántica demuestra que la información puede ser más fundamental que la materia, y que los qubits permiten estados y relaciones que los bits clásicos no pueden representar. Los sistemas cuánticos deterministas no pueden generar decisiones basadas en libre albedrío, que son creativas y no predecibles mediante algoritmos. Por tanto, la comprensión de la vida y de la conciencia requiere un enfoque que considere la información viva,
indivisible de su significado, y un sistema cuántico general capaz de sustentar libertad, creatividad y experiencia consciente. La naturaleza de la vida. La vida se manifiesta como un fenómeno complejo y valioso que combina fragilidad y fuerza, simplicidad y misterio. Cada instante de existencia implica experiencias de percepción, emoción y conciencia, y la vida se percibe como algo significativo, con patrones que solo pueden comprenderse al observar su desarrollo y evolución. La complejidad y el propósito de los organismos vivos sugieren que hay principios fundamentales que aún escapan a nuestra comprensión y que la vida no puede explicarse únicamente mediante procesos bioquímicos, sino que requiere integrar información viva inseparable de la conciencia y el libre albedrío de entidades cuánticas. Incluso los organismos unicelulares muestran comportamientos inteligentes y autónomos, como buscar alimento, evitar obstáculos y reproducirse generando copias completas de sí mismos. Estos procesos superan las capacidades de cualquier computadora o inteligencia artificial, demostrando que la vida tiene propiedades únicas que no pueden ser replicadas desde fuera. La capacidad de autogeneración y adaptación indica que la vida es dinámica y abierta, interactuando continuamente con su entorno, y que su complejidad no puede reducirse a simples piezas separadas. La biología moderna ha evolucionado desde la observación microscópica de las células hasta la comprensión del ADN y del código genético, integrando descubrimientos en genética, evolución y biología molecular. La vida puede verse como un flujo de materia, energía e información que se organiza de manera autónoma, y cada célula contiene información del todo. Este enfoque revela que los organismos no son sistemas cerrados, sino que participan en redes de interacciones complejas con su entorno, donde la información y la conciencia juegan un papel central en su funcionamiento y desarrollo. Cada organismo mantiene su coherencia y autonomía gracias a la interdependencia de sus partes y de su entorno. La conciencia y el libre albedrío guían el comportamiento de los seres vivos, permitiéndoles aprender, adaptarse y modificar sus acciones de manera creativa e impredecible. Esta propiedad holística de la vida implica que no puede explicarse mediante reducción a partículas o componentes individuales, ya que cada parte refleja la esencia del todo y contribuye a la inteligencia y propósito del organismo. La interacción de los átomos y moléculas forma sistemas metabólicos que se autorregulan y se reproducen, mostrando que incluso las unidades más pequeñas poseen capacidades conscientes. Los organismos desarrollan estrategias complejas para sobrevivir y mantener el equilibrio ecológico. Desde las cianobacterias que transformaron la atmósfera primitiva hasta especies que aprovechan desechos y depredación, la vida ha creado ciclos de cooperación y consumo que sostienen ecosistemas dinámicos. La muerte de algunos organismos alimenta a otros, permitiendo que el sistema global evolucione y se mantenga. Estas interacciones muestran la creatividad y adaptabilidad inherentes a la vida, que transforma la materia inorgánica y la energía en redes de existencia cada vez más sofisticadas y resilientes. La vida funciona como un ecosistema complejo en el que cada especie interactúa con otras y con el entorno. Cada organismo está compuesto por células que a su vez contienen células más simples, como las bacterias, que pueden considerarse las partículas elementales de la vida. Estas interacciones permiten la autorregulación o homeostasis, que mantiene la estabilidad interna mediante ciclos dinámicos y equilibrados en múltiples niveles, desde una sola célula hasta todo el ecosistema, garantizando la supervivencia de cada especie y la armonía con el medio. El planeta puede verse como un organismo vivo según la hipótesis de Gaia, donde la vida regula las condiciones físicas de la Tierra para sobrevivir incluso ante perturbaciones severas. Cada acción de un organismo influye en el medio y viceversa, generando un sistema interconectado de gran complejidad. La intervención humana ha alterado este equilibrio de manera acelerada, afectando la biodiversidad y el clima, por lo que es crucial asumir la responsabilidad de proteger y restaurar el ecosistema para garantizar la supervivencia de todas las especies.
No existe una línea clara entre lo inanimado y lo vivo. Así como un electrón no puede existir sin el campo cuántico que lo origina, un organismo está intrínsecamente conectado con su entorno. Cada parte de un sistema vivo es inseparable del todo, lo que se refleja en el concepto de parte-todo. Un organismo, una célula o incluso un electrón no pueden entenderse aislados. La reducción de la realidad a elementos separados ignora la complejidad de estas interconexiones y la naturaleza dinámica de la vida. Los organismos son sistemas cuántico-clásicos con múltiples niveles jerárquicos que trabajan de manera cooperativa, guiados por la conciencia y el libre albedrío. El comportamiento global de un organismo no puede explicarse solo desde la física clásica. Existen propiedades que requieren entender la realidad cuántica para comprender su autonomía, inteligencia y capacidad de reproducirse. La conciencia y el libre albedrío permiten que el organismo actúe como un todo unitario con propósito y sentido. Las células procesan información de manera radicalmente distinta a las máquinas humanas. Mientras un computador es un conjunto de partes inertes programadas por un diseñador, una célula es un sistema dinámico en el que los átomos y moléculas fluyen y transforman información, materia y energía. Su comportamiento combina determinismo e indeterminismo, utilizando propiedades cuánticas que las máquinas no poseen, lo que permite creatividad, adaptación y autoorganización dentro de un organismo consciente. Las diferencias fundamentales entre células y robots destacan la singularidad de la vida. Las células son holísticas, dinámicas y autónomas, capaces de reproducirse y contener el plano completo del organismo en cada una de sus partes. Los robots, por el contrario, son sistemas clásicos, deterministas y desprovistos de conciencia y libre albedrío. La clave que separa la vida de la inteligencia artificial reside en la interacción de la conciencia con la información viva de las células, que permite comportamiento intencional, adaptación y evolución continua, imposible de replicar en máquinas. La naturaleza de la consciencia. La consciencia no puede explicarse en términos físicos y debe considerarse como una propiedad fundamental. Desde la infancia, la percepción del mundo y de nosotros mismos se vincula con el conocimiento interior, pero comprender cómo surge esta experiencia requiere ir más allá de la actividad electroquímica del cerebro. La mente procesa señales del entorno y del cuerpo, transformándolas en sensaciones, emociones y significados que no pueden reducirse a meras interacciones de partículas. Cada sensación, emoción y pensamiento constituye un qualia, la experiencia subjetiva que define la consciencia. Un ejemplo es el aroma de una rosa. Mientras un sistema mecánico puede reconocerla, solo la consciencia transforma esa información en experiencia vivida, conectándola emocional, cognitiva y asociativamente con la vida del individuo. Esta transformación evidencia que los procesos internos de la consciencia trascienden los meros signos eléctricos o químicos. El problema central de la consciencia, conocido como el problema difícil, consiste en explicar cómo los procesos físicos generan experiencias subjetivas. Los estudios muestran que las señales cerebrales por sí solas no producen sensaciones ni significados. Por esto, la consciencia podría ser una propiedad irreducible, similar a la electricidad, que no emerge de la materia inerte y sugiere que todo en el universo posee algún grado de consciencia, en línea con la antigua idea del panpsiquismo. La interacción entre la realidad interna y externa desafía el determinismo clásico. La consciencia permite que la experiencia subjetiva tenga significado y potencial influencia sobre la realidad, algo que las máquinas no pueden replicar. Esta interioridad define un espacio semántico en el que percibimos y comprendemos emociones, pensamientos y conexiones espirituales, generando un mundo interno con sentido y propósito distinto del mundo físico medible. Los qualia se dividen en 4 categorías: sensaciones físicas, emociones, pensamientos y sentimientos espirituales.
Cada una aporta dimensiones únicas de experiencia que dan forma a nuestra percepción y comprensión del mundo. La consciencia transforma la información objetiva en vivencias subjetivas, creando una realidad interna rica, compleja y significativa, que no puede reducirse a señales físicas y que constituye la base de todo conocimiento, emoción y sentido de existencia. Desde el nacimiento, redes neuronales sofisticadas organizan y reconocen automáticamente los estímulos sensoriales, creando objetos inconscientes que luego pueden percibirse conscientemente como qualia. La consciencia permite diferenciar entre lo que puede ser manipulado con voluntad y lo que no, formando así el sentido del yo y del mundo exterior. El aprendizaje y la asociación de nombres y funciones con los objetos refuerzan la comprensión y la interacción con el entorno, sentando las bases del ego y del desarrollo de la percepción consciente. El reconocimiento de patrones básicos ocurre de manera automática y es independiente de la consciencia, similar al aprendizaje de máquinas. La supervisión consciente de estos patrones permite desarrollar niveles de percepción y comprensión que superan ampliamente las capacidades de cualquier sistema artificial. La inteligencia real no reside en la velocidad de procesamiento, sino en la capacidad de comprender, interpretar y generar significado a partir de las experiencias sensoriales, algo que las máquinas no pueden replicar. La percepción consciente transforma las señales electroquímicas en qualia, y la comprensión consiste en extraer el significado de estas experiencias. Esta comprensión se enriquece mediante la memoria y la experiencia previa, permitiendo reconocer situaciones y relaciones complejas con una profundidad que las máquinas, limitadas a correlaciones estadísticas, no pueden alcanzar. La intuición y la capacidad de discernir sutiles diferencias entre experiencias permiten generar nuevas conexiones de significado que amplían el espacio semántico de manera no algorítmica. El aprendizaje automático puede generalizar patrones, pero no posee comprensión consciente. Los humanos pueden reconocer y entender nuevas experiencias con pocos ejemplos, estableciendo significados inéditos y creando nuevas estructuras semánticas. La acción consciente basada en comprensión permite tomar decisiones libres y creativas, superando respuestas automáticas o mecánicas. Esta facultad distingue la inteligencia humana de la inteligencia artificial, demostrando que la verdadera capacidad de conocer y actuar proviene de la consciencia y no de la mera manipulación de símbolos. La inteligencia auténtica integra intuición, creatividad, ética y empatía, combinando mente, corazón y acción. Comprender algo nuevo genera un sentido profundo de dominio y permite traducir ese significado en símbolos que otros pueden interpretar. Las máquinas, aunque rápidas en cálculo y aprendizaje de correlaciones, carecen de esta capacidad de comprensión y creatividad. El verdadero potencial humano se manifiesta cuando la consciencia dirige el uso del conocimiento y la tecnología con responsabilidad y humanidad, evitando que el poder y la codicia dominen las decisiones y la aplicación de la inteligencia. Una nueva visión. La física se centra en comprender cómo funciona el mundo inanimado y proporciona los cimientos de todas las demás disciplinas científicas. La visión materialista e informacional de la realidad ha intentado abarcarlo todo, pero deja fuera aspectos esenciales como la vida, la conciencia y el libre albedrío, considerando los epifenómenos. Este enfoque ha llevado a confundir la realidad con una teoría de la realidad que niega la importancia de la conciencia, única diferencia crucial entre el mundo real y su imitación. La interpretación clásica de la física ya fue refutada por la física cuántica, que permite explicar la interioridad sin contradecir los datos experimentales, mostrando que la realidad física surge de la interacción entre un mundo interno semántico y un mundo externo simbólico. El universo plantea preguntas fundamentales sobre su origen, el orden, la vida, la conciencia y el libre albedrío. La ciencia intenta responder empezando con la suposición de un campo que contiene todas las propiedades necesarias para transformarse en materia, energía y espacio-tiempo, regulado por leyes fundamentales.
La conciencia y el libre albedrío no pueden explicarse solo como epifenómenos, pues su existencia es evidente y comprenderlos cambia la percepción de si somos máquinas o no. La evolución puede describirse en 4 niveles anidados: materia inanimada, organismos vivos, seres conscientes y libre albedrío dentro de los conscientes, cada nivel gobernado por sus propias leyes. La física contemporánea resuelve parcialmente los problemas de creación y orden mediante el campo y sus leyes, pero los misterios de la vida, la conciencia y el libre albedrío requieren milagros adicionales. La formación de la primera célula, Luca, no se explica completamente mediante la autoorganización de la materia, y la evolución de organismos conscientes a partir de seres no conscientes presenta un salto cualitativo que la teoría neodarwinista no puede cubrir. La conciencia y el libre albedrío parecen incompatibles con la interpretación clásica, y su aparición exige un enfoque que considere propiedades fundamentales del universo más allá de la materia inanimada. La física cuántica sugiere que la realidad clásica emerge de un nivel más profundo, donde propiedades como conciencia y libre albedrío son fundamentales. Negar su existencia conduce a un vacío de valores humanos, mientras que la cooperación y la resonancia entre seres muestran que la vida se basa en coherencia y no en competencia. Los átomos y moléculas requieren leyes probabilísticas cuánticas, lo que demuestra que la experiencia consciente no puede explicarse por la física clásica. Esta evidencia apunta a que la experiencia es privada, irreproducible y no reducible a símbolos o algoritmos. El modelo Quantum Information Based Panpsychism, QIP, propone que la conciencia es un fenómeno cuántico. Los estados puros cuánticos representan qualia de manera que solo el sistema que los experimenta puede conocerlos. La interacción con sistemas de medición convierte estas experiencias en información clásica compartible, pero nunca iguala la riqueza y privacidad del conocimiento interno. La conciencia y el libre albedrío requieren propiedades cuánticas como el entrelazamiento, que revelan fenómenos al límite de la lógica humana sin generar contradicciones. Los sistemas clásicos, incluidos los ordenadores, no pueden ser conscientes ni tener libre albedrío, porque la información clásica se puede reproducir y carece de privacidad. La realidad física combina lo clásico y lo cuántico para generar las propiedades químicas de la materia. La experiencia consciente es no algorítmica porque solo puede ser conocida desde dentro, no mediante símbolos externos. La comunicación escrita o hablada solo transmite una fracción de la riqueza de la experiencia interna, mostrando que la realidad última reside en la experiencia privada representable mediante información cuántica. La comprensión de la conciencia y del libre albedrío exige abandonar la visión materialista y clásica, aceptando que la vida, la conciencia y la libertad son propiedades fundamentales del campo. Esta perspectiva permite explicar los fenómenos mecánicos como casos especiales de un comportamiento libre más general. La nueva visión sugiere que la realidad no se limita a lo observable externamente y que la experiencia privada y cuántica constituye la base de todo lo que existe, unificando de manera coherente ciencia, filosofía y valores humanos. La representación de la realidad semántica mediante estados cuánticos puros permite capturar la experiencia consciente de manera más fiel que los símbolos clásicos, que son capiebels y repetibles. Intentar duplicar un estado cuántico puro lo convierte en información clásica, perdiendo su riqueza y privacidad. Esta propiedad resalta la diferencia entre sistemas clásicos, como las computadoras, y entidades conscientes cuánticas, que pueden conocer su estado desde dentro y comunicarse parcialmente mediante información clásica. La percepción del espacio y del tiempo podría ser una proyección de la conciencia encarnada, y no una realidad absoluta, mostrando que la experiencia consciente trasciende el cuerpo físico y el mundo tridimensional. Una seidad se define como un sistema cuántico puro autoconsciente que actúa con libre albedrío y posee identidad permanente.
A diferencia de los Thoughtforms, que son entidades conscientes sin autoconciencia ni control sobre su experiencia, la seidad puede dirigir sus acciones y comunicarse con cuerpos físicos mediante información viva transformada en información clásica. La seidad existe en una realidad más amplia que la física, y su experiencia no depende del cuerpo, que solo le permite interactuar con el mundo físico. La comunicación entre seidad y cuerpo es análoga a la interacción entre un robot y un operador humano remoto, donde la experiencia reside únicamente en la seidad. Cada seidad posee un punto de vista único y puede elegir cómo convertir su experiencia en símbolos clásicos para comunicarlos. La experiencia consciente es privada y solo accesible para la seidad misma, mientras los observadores externos solo pueden inferir probabilidades de estados posibles. Esta indeterminación subraya que la física cuántica describe primero las propiedades subjetivas y privadas de la realidad, y de ellas emergen los aspectos objetivos y públicos. La privacidad de la experiencia asegura que cada vivencia sea irrepetible y única, reforzando la irreductibilidad de la conciencia frente a la descripción matemática. El postulado central propone que el todo contiene no solo las semillas del universo inanimado, sino también de la vida, la conciencia y el libre albedrío. De este todo emergen las unidades de conciencia o seidades elementales, cuyas interacciones generan tanto las leyes físicas como seidades superiores, en analogía con la combinación de partículas para formar átomos. La física clásica y cuántica derivan de las decisiones y acuerdos de estas seidades, y las leyes físicas se conciben como reglas sintácticas de los lenguajes que ellas han creado. La libertad de las seidades permite establecer estas leyes, lo que demuestra que la existencia de normas no contradice el libre albedrío. El libre albedrío requiere el entrelazamiento cuántico, que permite un universo en devenir, donde el futuro no está predeterminado por leyes previas, sino por las elecciones creativas de las seidades. Este fenómeno explica que sistemas clásicos, incluidos los ordenadores, carezcan de creatividad y conciencia, porque solo las seidades cuánticas pueden generar decisiones no algorítmicas y transformar estados cuánticos en información clásica. La experiencia consciente es interna e irreproducible, y las decisiones tomadas por una seidad son desconocidas para cualquier observador externo hasta que se manifiestan en el espacio-tiempo, confirmando que la conciencia y el libre albedrío son inherentemente cuánticos. Un nuevo modelo de la realidad. La visión materialista sostiene que la realidad física es puramente algorítmica y que la conciencia es un epifenómeno, pero esta perspectiva no explica las anomalías que surgen de la física clásica y la química. Los avances de la física cuántica revelan que las partículas elementales no son objetos separados sino estados de campos cuánticos que pueden entrelazarse, lo que explica propiedades químicas que antes resultaban inexplicables. Este entrelazamiento demuestra que la realidad cuántica posee características que superan la comprensión materialista, mostrando que la conciencia y el libre albedrío podrían ser propiedades fundamentales de la existencia. La física cuántica indica que el universo físico emerge de un colapso de funciones de onda en un espacio de Hilbert n-dimensional, lo que sugiere la existencia de una realidad mayor que la manifestada en el espacio-tiempo. Esta realidad contiene entidades conscientes, seities, de las cuales la realidad física que percibimos a través del cuerpo es solo una proyección. La conciencia y el libre albedrío no surgen de la materia sino que preexisten como propiedades constitutivas del todo, y cada acto de autoconocimiento de estas entidades contribuye a la creación de nuevas realidades observables. Cada seiti es un partvole del todo, que posee identidad única y capacidad de autoconocimiento. A través de su autoconocimiento, se generan nuevas entidades conscientes, lo que permite la reproducción y la expansión infinita del conocimiento del todo. La creación no es un accidente material, sino un proceso teleológico en el que la conciencia, el libre albedrío y la vida emergen como medios para que el todo se conozca a sí mismo. Esta visión introduce un propósito ontológico en el universo,
en el cual el amor y el conocimiento son inseparables y la existencia se manifiesta como un proceso continuo de autoconocimiento. Los CUS, o unidades de conciencia elementales, funcionan como sistemas cuánticos capaces de comunicarse entre sí usando símbolos vivos. Cada CU percibe la identidad y singularidad de las demás, y mediante la comunicación jerárquica de estos símbolos incrementa su autoconocimiento. Los símbolos vivos se combinan con los significados internos experimentados como qualia, generando una evolución conjunta de la conciencia y de los símbolos que representan la realidad exterior. Este proceso explica cómo surgen estructuras cada vez más complejas, desde partículas elementales hasta organismos y sistemas vivos. La comunicación entre seities permite que el conocimiento interno se expanda, creando capas jerárquicas de significado y conciencia que reflejan la complejidad creciente de los símbolos vivos. La sensación de saber que no se sabe impulsa la búsqueda de comprensión más profunda, asegurando un proceso continuo de autoconocimiento y expansión del conocimiento del todo. La coevolución de los significados y los símbolos vivos estructura la realidad física y organiza la información cuántica en formas que podemos percibir y estudiar. La comprensión de la realidad como un sistema cuántico consciente transforma la visión de la existencia. Cada seitie es una manifestación del todo, y el universo físico es el reflejo de la interacción entre conciencia, libre albedrío y vida. Las leyes físicas no son deterministas sino emergentes de la comunicación y los acuerdos entre seities. Este modelo explica la complejidad y el propósito del universo y posiciona a la conciencia como principio creativo central, responsable de la manifestación y del continuo devenir de la realidad. Las leyes de la física no existen a priori, sino que emergen gradualmente de la comunicación de los seities, quienes expresan símbolos para manifestar significados cada vez más profundos. La interacción de estos símbolos desarrolla leyes sintácticas que reflejan la estructura interna del conocimiento que los seities adquieren. De este modo, el universo físico observable es un reflejo del universo simbólico creado por los seities, quienes preceden a los símbolos y constituyen la base de toda manifestación. La materia funciona como tinta con la que los seities escriben su autoconocimiento, y los organismos vivos son complejas organizaciones de símbolos vivos que representan la expansión de ese conocimiento. Los organismos vivos actúan como puentes entre el mundo cuántico de los seities y el mundo clásico de los objetos, computadoras y robots. Los seities comunican significados mediante información viva que puede ser transformada en símbolos clásicos, permitiendo que los seres vivos controlen sistemas estrictamente clásicos. Robots y computadoras carecen de conciencia y libre albedrío propios, y solo pueden reflejar parcialmente la experiencia de los seities cuando ésta se traduce a símbolos. La información clásica no reemplaza el significado interior, que existe exclusivamente en la experiencia consciente de los seities. La confusión entre realidad interna y externa surge cuando se equipara información simbólica con experiencia consciente. La ontología reside únicamente en los significados que los seities pueden conocer, mientras la información observable es solo una representación reducida de esa realidad más profunda. Los conceptos tradicionales de partículas, átomos y espacio-tiempo son incompletos y no abarcan las propiedades cuánticas y de entrelazamiento que subyacen en el universo. La información viva representa la coherencia simbólica del significado que se manifiesta parcialmente en el espacio-tiempo, mientras que la información cuántica conserva la totalidad de la experiencia privada de los seities. Conocer no equivale a manipular símbolos. La verdadera comprensión requiere experienciar el significado. Los seities poseen la capacidad de crear nuevos significados que no existían previamente, lo que genera estados creativos irrepetibles. La información cuántica refleja la interioridad del universo y permite representar matemáticamente la experiencia de los seities, pero no reemplaza la vivencia ontológica de cada entidad.
La creación de nuevos símbolos sigue a la comprensión interna, y la libertad de los seities asegura que la evolución del universo no esté limitada por algoritmos preexistentes. La existencia se define por la conciencia y el conocimiento del significado, que son indivisibles. La evolución de la realidad es abierta y creativa, impulsada por la autoexploración y la comunicación de los seities. Solo pueden predecirse los patrones de símbolos que siguen leyes sintácticas consolidadas, mientras que la aparición de nuevos símbolos y leyes permanece imprevisible. La experiencia interior de los seities constituye la base de toda realidad, mientras la información clásica y los sistemas computacionales representan una manifestación limitada de esa experiencia profunda. El universo se comprende como una exploración del conocimiento de uno mediante la emergencia de las CUS, entidades que funcionan como perspectivas o marcos de referencia para que uno se conozca a sí mismo. Las CUS comunican y generan símbolos y leyes sintácticas que permiten la creación de seities de segundo nivel y nuevos símbolos combinados, cuyos atributos superan a los originales. Por ejemplo, la interacción de CUS asociadas a quarks da lugar a una seitie cuya identidad simbólica corresponde al protón, cuya experiencia privada no es completamente accesible desde el exterior. Este proceso se repite, formando jerarquías de seities y símbolos, como ocurre al combinar la seitie del protón con la del electrón, generando leyes sintácticas de segundo nivel y una nueva seitie cuya identidad es el átomo de hidrógeno. El modelo vincula los campos cuánticos con los CUS y las partículas elementales con símbolos vivos de comunicación. Las leyes físicas cuánticas reflejan las leyes sintácticas emergentes del lenguaje de las CUS, mientras los estados de los campos representan los significados que cada seitie transmite a los demás. Los símbolos, aunque medibles, no son equivalentes al significado interno que comunican, de la misma manera que nuestras palabras representan un significado sin ser ese significado en sí. La interpretación propuesta muestra que la física cuántica describe la interioridad privada de los seities y su libre albedrío, revelando que la fuente de la realidad pública observable reside en una experiencia interna, y sólo así la formalización cuántica se vuelve comprensible. La naturaleza del ser. Cada ser posee una esencia divina que no puede ser completamente definida, porque toda definición impone límites que no reflejan la verdadera vastedad del ser. Esta naturaleza infinita se manifiesta en la conciencia, la identidad, la creatividad y el libre albedrío, atributos inseparables que trascienden los límites de lo digital y lo finito. La percepción de la realidad no puede reducirse a un mundo determinista y mecanicista, pues la física cuántica muestra que los estados elementales de la materia poseen indeterminismo, probabilidades y entrelazamiento, permitiendo la existencia del libre albedrío y mostrando que la conciencia influye en la creación y evolución del universo. Las seities, como manifestaciones de esta naturaleza, pueden generar mundos múltiples que coexisten y se entrelazan, determinados por un lenguaje universal originado por las seities de primer nivel, las CUS. La exploración de hipótesis indecidibles conduce a la creación de nuevos mundos con axiomas distintos, algunos compatibles y otros lógicamente incompatibles, pero siempre conectados por un lenguaje común. Cada nivel de realidad no puede predecirse completamente a partir del anterior, lo que revela la creatividad infinita del universo y un devenir impredecible, donde la libertad coexiste con leyes simbólicas que, al generar mundos más mecanizados, muestran los límites de la predicción clásica. La comunicación entre seities refleja la interacción entre realidad interior y exterior. Cada seitie emite símbolos vivos que, a través de sus cuerpos, se transforman en símbolos clásicos perceptibles para otros, quienes los interpretan según su propia experiencia y libre albedrío. La esfera de vibraciones compartida representa una realidad objetiva accesible para todos, pero cada observador selecciona qué parte percibir, diferenciando señales de ruido. Esta dinámica demuestra que la realidad física observable no es independiente de la conciencia,
sino que se construye a partir de decisiones libres de los observadores, produciendo múltiples realidades subjetivo-objetivas que interactúan constantemente. Cada Seti solo puede percibir la realidad desde su punto de vista y experiencia, y cada observación transforma la realidad de manera impredecible según decisiones libres basadas en su mundo semántico interior. La evolución del universo observable refleja el autoconocimiento de las Seities que interactúan, y la realidad física que percibimos constituye únicamente la parte simbólica de una vasta realidad semántica controlada por libre albedrío. La imposibilidad de observar una realidad objetiva única evidencia que no existe un punto de vista privilegiado externo, y que cada interacción influye tanto en los símbolos emitidos como en la interpretación de los otros. Los sistemas clásicos, como los robots, no poseen experiencia interior y solo funcionan como agregados de partes controladas por símbolos externos, careciendo de un todo mayor que coordine desde dentro. A diferencia de ellos, cada Seti opera como un organismo cuántico clásico, cuya conciencia integra mundos interno y externo, transmitiendo y recibiendo información viva que no puede ser reducida a lo físico ni replicada por máquinas. Así, la existencia de la conciencia demuestra que la realidad es una interacción compleja entre significados internos y símbolos externos, donde cada elección consciente transforma el universo y revela la infinita creatividad del ser. El universo puede imaginarse como un vasto espacio vibracional compuesto por Seities que se comunican mediante símbolos vivos, creando un entramado de información que conecta la realidad simbólica con la experiencia subjetiva de autoconocimiento. Antes de la aparición de organismos vivos, las Seities ya interactuaban directamente con el espacio vibracional, seleccionando qué porciones observar y qué información añadir, lo que genera una coevolución entre la estructura jerárquica de los campos elementales y el espacio simbólico. La encarnación en cuerpos permite a las Seities operar eficazmente en la realidad física, facilitando elecciones auténticas de libre albedrío que de otro modo serían imposibles si se percibieran como parte de una simulación, y determinando la profundidad de la comunicación entre ego y Seiti. La experiencia humana está condicionada por la identificación con el cuerpo, lo que limita la percepción de símbolos vivos provenientes de la Seiti y hace que el ego interprete como propias las intenciones, emociones y pensamientos. La física cuántica revela que los estados de la realidad no son deterministas y que las correlaciones a distancia, el entrelazamiento y la imposibilidad de clonar información cuántica reflejan un mundo donde la conciencia y el libre albedrío son fundamentales. La interacción de las Seities con sus cuerpos permite operar en un mundo físico tridimensional, integrando naturaleza cuántica y clásica para que las acciones tengan significado y propósito dentro de un espacio simbólico que refleja la totalidad de la información del campo. Las Seities poseen conciencia, identidad y agencia de manera inseparable, lo que permite autoconocimiento, unidad y acción intencional. La conciencia les permite reconocer la experiencia como propia, la identidad les da perspectiva y distinción frente a otras Seities, y la agencia posibilita actuar con intención y propósito a través de la comunicación simbólica. Cada acción se origina en la elección de qué significado convertir en información viva y qué parte del espacio vibracional observar, construyendo así la realidad física a partir de vibraciones cuánticas. La totalidad del universo observable es entonces la manifestación de la interacción de los símbolos y la conciencia de innumerables Seities, donde la creatividad, el libre albedrío y la experiencia interior dan forma al mundo físico. La evolución de los seres. La vida y la conciencia plantean preguntas sobre la supervivencia tras la muerte del cuerpo y la relación entre materia y conciencia. Las Seities representan la conciencia universal, donde todo lo que existe participa de ella. Las teorías clásicas de panpsiquismo encuentran dificultades al explicar cómo conciencias individuales se combinan en una superior. Este problema no puede resolverse con sistemas deterministas y reduccionistas, lo que indica que la conciencia no emerge de estructuras clásicas como cerebros o computadoras,
sino que tiene un carácter fundamentalmente cuántico, capaz de generar nuevas propiedades al combinarse los campos conscientes. La teoría QIP propone que cada estado cuántico puro representa una experiencia consciente y que la superposición de dos campos genera un nuevo campo con propiedades distintas de sus componentes. Este modelo resuelve el problema de combinación, mostrando que la conciencia y el libre albedrío son fenómenos cuánticos y no se disuelven al separar los estados físicos, permitiendo que las seities creen y transformen información viva a partir de información cuántica. La capacidad de dirigir la propia experiencia consciente a través del libre albedrío otorga sentido y propósito al universo y redefine la interpretación de la realidad. El universo simboliza la comunicación de las seities, y el espacio que percibimos depende de cómo cada cuerpo interpreta y actúa sobre la información compartida. Se introducen C-space e I-space, espacios semánticos y simbólicos que representan los aspectos subjetivos y objetivos de la realidad de las seities. Cada ciclo de observación, experiencia y acción transforma información simbólica en significado y viceversa, guiado por el libre albedrío, lo que permite la evolución de la conciencia colectiva de One mediante la cooperación de las seities y la transformación de sus símbolos vivos. El estudio de los símbolos vivos condujo a la creación de estructuras biológicas complejas, incluida la primera célula, que permitió a las seities explorar I-space mediante organismos como herramientas semiautónomas. La vida biológica refleja la necesidad de recrear a nivel simbólico la estructura de significado de la conciencia, favoreciendo el progreso cognitivo abierto y la evolución de lenguajes cada vez más complejos. Esta coevolución de símbolos y significado permitió a las seities profundizar su autoconocimiento y diseñar nuevas formas de interacción con la realidad. La evolución continuó con la creación de cuerpos humanos, que amplían la capacidad de comprensión y manipulación de símbolos, facilitando el desarrollo de máquinas, computadoras y realidades virtuales. Cada organismo funciona como un patrón dinámico de información dentro de I-space, mientras que la conciencia y la identidad de la seitie existen en C-space. La información percibida por el organismo refleja las decisiones conscientes de la seitie, y los eventos físicos dependen de sus elecciones, mostrando que la verdadera causa de la realidad no se encuentra en los cuerpos ni en el espacio físico, sino en el control consciente de la seitie. La experiencia de una seitie no encarnada en C-space es natural y automática, transformando símbolos vivos en significado y viceversa. La racionalidad y la metacognición surgieron al comprender que los símbolos podían almacenar experiencias y servir como memoria a largo plazo, lo que permitió la evolución de estructuras vivas y la creación de cuerpos humanos capaces de explorar nuevas realidades. La identificación con el organismo puede limitar temporalmente la percepción de la seitie, y solo la pérdida del cuerpo revela la amplitud de la realidad en I-space, recordando la verdadera naturaleza del ser y la continuidad de la conciencia más allá de la encarnación física. La experiencia física percibida durante la encarnación en P-space surge de la interacción de la seitie con los símbolos vivos creados por el organismo, generando una realidad secundaria que limita la percepción de la verdadera amplitud de I-space. Los cuerpos podrían ser estructuras simbólicas contenidas en capas más fundamentales de realidad, lo que explica fenómenos como los sueños lúcidos y las experiencias fuera del cuerpo, donde los símbolos físicos, astrales y mentales producen las sensaciones físicas, emocionales y mentales de la conciencia. La muerte del organismo libera a la seitie de la identificación con P-space, permitiéndole experimentar mayor libertad y acceder a la verdadera naturaleza de su existencia, transformando el fin de la vida en un despertar hacia una realidad más amplia y plena. P-space funciona como una realidad virtual generada por el organismo, en la que la conciencia percibe los símbolos procesados por los sentidos y el cerebro, mientras que la verdadera experiencia nativa proviene de la interacción directa con los símbolos de I-space. Cada organismo permite explorar distintos P-spaces, pero al morir, el ego retorna a la realidad más vasta de la seitie.
Esta perspectiva sugiere que espacio, tiempo, materia y energía no son primitivos, sino derivados de la interacción de las seities con e-space, planteando la necesidad de una ciencia que integre realidad interior y exterior, uniendo conocimiento y espiritualidad para comprender los fenómenos fundamentales de la existencia. Conocer, vida e información. La física contemporánea busca una teoría unificada que explique todos los fenómenos, pero sigue limitada por supuestos materialistas que consideran el universo como un sistema de procesamiento de información gobernado por algoritmos. La física cuántica revela que no existen partes separadas ni partículas como objetos definitivos, y que el devenir del universo no puede predecirse por ninguna ecuación. Las constantes físicas finamente ajustadas muestran que el universo podría evolucionar de infinitas maneras, y una teoría que integre la vida, la conciencia y el libre albedrío en el campo unificado permitiría entender la existencia más allá de leyes impersonales. Las matemáticas solo describen la realidad simbólica, no crean conciencia ni origen del universo, mientras que los cuerpos y cerebros guiados por seities generan la comprensión de la realidad y permiten desarrollar las matemáticas para representar lo que ya existe. Cada seitie transforma su experiencia en símbolos que reflejan la estructura interna de los significados percibidos, creando sistemas compartibles que amplían la comprensión colectiva. La vida actúa como proceso mediante el cual la seitie conoce su experiencia y su propia naturaleza, comunicando su comprensión a través de información viva y clásica, acelerando la autocomprensión de One. La información viva existe entre la información cuántica y la clásica, y no puede ser simulada completamente por computadoras, manteniendo su conexión con la totalidad cuántica que describe la ontología de la experiencia. Los organismos vivos reflejan esta infinitud y permiten que la experiencia y comprensión se perpetúen mediante interacción con el mundo. La información clásica representa objetos macroscópicos cuyas leyes deterministas surgen del promedio de estados cuánticos, pero carece de relevancia si no hay observadores conscientes. La probabilidad depende del conocimiento parcial de los observadores y no es un valor objetivo, pues solo la conciencia puede evaluar y actuar sobre lo que conoce. Considerar la probabilidad independiente de la conciencia ha generado confusión en física cuántica, ya que ésta describe principalmente lo que puede ser conocido y no el comportamiento real del sistema, mostrando que el universo está intrínsecamente ligado al acto de conocer. Los sistemas cuánticos contienen información que no puede replicarse y representa la experiencia privada de los campos que los constituyen. La conciencia atribuida a estos sistemas introduce interioridad en la realidad física, evidenciando que el universo posee propósito y significado, lo que cambia la concepción filosófica de la física y ofrece nuevas posibilidades para resolver problemas como el colapso de la función de onda, interpretándolo como una decisión libre de la seitie que genera estados impredecibles. La integración de vida, información y conciencia permite comprender cómo los organismos transforman información clásica en información viva y cuántica, construyendo modelos compartibles que difunden comprensión y preservan la experiencia de las seities. Este proceso asegura la coevolución del conocimiento y de la experiencia, demostrando que la vida y la conciencia son esenciales para la creación y comprensión del universo, y que el conocimiento no se limita a la representación matemática sino que se funda en la experiencia vivida y compartida de seres conscientes. La información solo tiene sentido si existe la conciencia. En un universo determinista todo sería predecible, eliminando la noción de observador, probabilidad y significado. Interpretaciones como el universo bloque sostienen que el tiempo y el libre albedrío son ilusiones, pero la existencia de la conciencia contradice esta visión, demostrando que el universo no puede ser completamente determinista. Para que existan observadores conscientes con libre albedrío, el universo debe permitir lo indeterminístico, y la información se relaciona directamente con la capacidad de los seres conscientes de generar y explorar nuevos significados. La información real, que surge de la conciencia,
combina aspectos internos y externos del universo. La interioridad incluye la conciencia, el conocimiento y el significado, mientras que la exterioridad abarca símbolos, probabilidad e información compartida. Ambos aspectos son inseparables. Sin observadores conscientes que puedan comunicarse y experimentar, no existiría nada que conocer, descubrir o disfrutar. Por eso, la conciencia y el libre albedrío son esenciales para que la realidad tenga sentido, y la información se manifiesta como un proceso creativo y continuo, nunca finalizado. Los organismos vivos funcionan como símbolos vivos que permiten a los seities experimentar y aumentar su conocimiento. Cada experiencia produce nuevos símbolos que reflejan y expanden ese conocimiento, generando un ciclo infinito de aprendizaje. La complejidad de los símbolos vivientes, como humanos u otros ecosistemas, refleja la magnitud del conocimiento de los seities, mostrando que la información orgánica y cuántica se entrelaza, y que la conciencia y el libre albedrío son fundamentales para comprender la verdadera naturaleza del universo. El significado es previo a los símbolos. Los seities crean nuevos símbolos para comunicar y explorar significados, y las leyes probabilísticas solo regulan la aparición de los símbolos, pero no determinan el significado que emerge de la conciencia. Esta capacidad de generar nuevos significados de manera no algorítmica distingue a los seres conscientes de cualquier máquina. Los símbolos representan la comunicación del significado, pero no pueden originarlo. La creación de sentido depende de la intención y comprensión de la conciencia. La probabilidad en física cuántica refleja la indeterminación y la creatividad del universo. Las leyes cuánticas describen lo que puede conocerse y no la realidad objetiva antes de ser medida. Cada evento cuántico se decide mediante libre albedrío o azar no algorítmico, evidenciando un universo creativo donde el futuro no está predeterminado. La física clásica solo describe observaciones superficiales y deterministas, ignorando la realidad más profunda y dinámica que emerge de la conciencia y de los seities. La noción de observador debe reemplazarse por la de actor cuántico. Dentro de un universo cuántico, no existen observadores pasivos, sino actores conscientes que interactúan y transforman lo observado. Estos actores incluyen sistemas conscientes sin libre albedrío, como los Thoughtforms, y seities que poseen identidad y capacidad de elección. La información y la realidad surgen de la interacción de estos actores, revelando un universo donde el conocimiento, la creatividad y la conciencia son fundamentales, y donde la vida, los símbolos y el significado se entrelazan en un proceso continuo de descubrimiento y creación. Conocimiento vivido. La ciencia surgió con el objetivo de explicar los fenómenos naturales, no la vida ni la conciencia. La creencia de que las matemáticas podrían describir la realidad por completo llevó a concebir la vida como mecánica y la conciencia como secundaria. La experiencia vivida, como la compasión, no puede sustituirse por símbolos o palabras, el significado reside en vivirlo, no en representarlo. La comprensión verdadera proviene de integrar la intuición, la emoción y la imaginación junto a la razón, pues la realidad no se limita a descripciones matemáticas sino que es un entramado interconectado de experiencias. La racionalidad sola resulta insuficiente para comprender la naturaleza de la realidad, especialmente en la física cuántica, que refleja cualidades internas y subjetivas imposibles de capturar solo con símbolos matemáticos. Los estados cuánticos puros solo pueden conocerse desde la experiencia directa de quien los posee. La intuición y las emociones ofrecen un acceso fundamental a la verdad, y al depender únicamente de la razón se limita el conocimiento a un nivel superficial, incapaz de captar la totalidad de los fenómenos interconectados y de los eventos abiertos al futuro. La interpretación del universo como un conjunto abierto indica que ninguna descripción algorítmica puede ser completa. Sistemas caóticos muestran que pequeñas diferencias iniciales producen resultados imprevisibles, y la interconexión de todos los elementos modifica el comportamiento esperado. La matemática,
aunque válida, no puede abarcar la totalidad de la realidad, pues las leyes físicas no captan la creatividad y el libre albedrío que guían la evolución. Los estados cuánticos y la subjetividad de las probabilidades reflejan la presencia de significado y elección en el universo. La comprensión de nosotros mismos es clave para interpretar la realidad, ya que somos los creadores de los modelos matemáticos que usamos. La razón y la lógica son insuficientes sin emociones, creatividad, empatía y experiencia vivida. Ignorar estos aspectos nos acerca a una existencia mecánica. La experiencia consciente, reflejada en la información cuántica, contiene significado que no puede ser transmitido por símbolos clásicos. Las leyes físicas actuales solo predicen la coherencia de los símbolos, no la creación de nuevo significado, que surge de la libertad y creatividad de los seities. Toda creación comienza con una idea motivada por un deseo y requiere un proceso consciente de desarrollo, análisis y síntesis antes de materializarse. Avances como la aviación y la informática resultaron de la acumulación de conocimiento, imaginación y esfuerzo guiados por objetivos claros. La evolución natural por azar no puede explicar la formación de estructuras complejas como una célula, que posee sistemas jerárquicos precisos y funcionalidad autónoma. La vida, al igual que cualquier invención significativa, requiere un diseño consciente previo. El surgimiento de la primera célula viva se concibe como un acto de creatividad colectiva de los seities, manipulando símbolos vivos para desarrollar la capacidad de autorreproducción. Este proceso es análogo al desarrollo de aviones y microchips. Comienza con una idea, combinada con voluntad y medios, y progresa mediante iteraciones conscientes hasta la implementación funcional. La vida y las máquinas complejas no emergen por azar, sino por la cooperación, intención y comprensión consciente de quienes participan en su creación. La conciencia permite sintonizar con la realidad que deseamos experimentar y conocer, implicando un proceso de convertirse en lo que se vive. Durante el primer año de vida, la conexión con las señales del cuerpo permite que el ego emerja como una parte limitada de la conciencia mayor, supervisando el aprendizaje y la adaptación a nuevas situaciones. La comprensión humana supera la capacidad de las inteligencias artificiales porque permite reconocer lo nuevo con pocos ejemplos y generar correlaciones no algorítmicas, mientras que las máquinas dependen de la repetición y la cantidad de datos. La inteligencia humana combina comprensión, creatividad y acción, integrando la mente, el corazón y el cuerpo. La encarnación de los seities en cuerpos físicos genera una interacción compleja entre los aspectos algorítmicos y no algorítmicos de la existencia. La vida cotidiana alterna entre comportamientos mecánicos, conscientes y mixtos, dificultando distinguir lo físico de lo cuántico. Los cuerpos pueden ser vistos como drones cuántico-clásicos controlados por el ego, que también puede interactuar con avatares en realidades virtuales simbólicas. La existencia de múltiples niveles de realidades anidadas y de máscaras psicológicas internas permite observar y comprender intenciones y deseos profundos. El propósito de la vida consiste en conocerse a través del conocimiento del otro y del reconocimiento de las áreas de sombra, incluyendo odio, violencia y la necesidad de superioridad. Estas distorsiones reflejan la imposibilidad de una correspondencia perfecta entre símbolos y significados dentro de los seities, generando malentendidos que llamamos mal. La vida física funciona como un simulador donde el ego actúa a través del cuerpo para revelar las causas de estos malentendidos, permitiendo a la conciencia superior identificar y corregir sus propias distorsiones mediante la experiencia y la observación de consecuencias. La visión holística de la realidad que ofrece la información cuántica muestra que el todo no puede explicarse solo por sus partes y que la realidad no es estrictamente objetiva. Los qubits, como símbolos cuánticos, permanecen entrelazados con otros qubits, reflejando la inseparabilidad de la experiencia.
La integración de los aspectos físicos, emocionales, intuitivos y espirituales de la conciencia es necesaria para comprender plenamente quiénes somos, y el significado último solo puede ser conocido subjetivamente por quienes lo experimentan. La información cuántica representa la dimensión de sentido que la información clásica no puede capturar. Los centros metafóricos de cabeza, corazón y gut describen la unión necesaria entre pensamiento, emoción y acción. La cabeza integra la creatividad, la intuición y la racionalidad, el corazón alberga emociones, amor, pasión y ética, y el gut coordina la acción física, guiada por comprensión, valor y determinación. La verdadera inteligencia humana surge de la integración de los tres centros, permitiendo acciones justas y valientes, conocimiento directo y creativo, y una profunda conexión con la conciencia superior. Quienes alcanzan la experiencia unificada desarrollan mayores capacidades creativas y una unión más completa de mente, corazón y cuerpo, revelando el potencial no algorítmico de la naturaleza humana. Conclusión. La conciencia es la guía que ilumina los caminos de la vida, permitiendo vivir con amor y comprensión. La experiencia del corazón une intención, emoción e intuición con la mente racional y la acción valiente del cuerpo, posibilitando una integración en la que ser y conocer se vuelven uno. Esta integración abre la capacidad de experimentar la realidad de manera directa, transformando el conocimiento en vivencia y revelando que la alegría y el amor son el sentido último de la existencia. La unión del interior con el exterior permite que ciencia y espiritualidad converjan en la comprensión profunda de la vida. El conocimiento verdadero se alcanza cuando la experiencia se vive plenamente, no solo se estudia. La separación entre observador y mundo limita la comprensión, mientras que participar activamente, desde mente, corazón y acción, permite asumir la responsabilidad de nuestra realidad. El despertar comienza al reconocer que somos parte de la naturaleza y que nuestra percepción de superioridad genera distorsiones y sufrimiento. La conciencia de nuestra responsabilidad individual y colectiva es el primer paso hacia la sanación y el desarrollo espiritual. La necesidad de sentirse superior bloquea la unión y fomenta la competencia, fuente de división y de sufrimiento social y ambiental. La competencia positiva surge de superar nuestra versión pasada, pero cuando se orienta a ser mejor que los demás, impide la integración y el crecimiento colectivo. La cooperación consciente, guiada por valores éticos y empáticos, permite construir sociedades justas y armoniosas, donde la creatividad, la alegría y la conciencia se expanden. La experiencia de unidad se potencia mediante la práctica de acciones correctas e inspiradas en el corazón, más allá de la lógica de la supervivencia del más fuerte. El futuro depende del uso consciente de la tecnología y del desarrollo de un conocimiento empático que transforme la ciencia en sabiduría vivida y la sabiduría en conocimiento científico. La unión se alcanza integrando mente, corazón y acción en un proceso colectivo que genera cooperación, comprensión y amor. La verdadera evolución humana surge al comprender nuestra responsabilidad sobre la experiencia y al conectar con nuestra esencia, creando un mundo donde la vida se manifiesta como alegría, amor y cumplimiento del propósito mayor de la existencia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Irreducible, Conciencia, Vida, Computadoras y Naturaleza Humana de Federico Faggin. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la naturaleza de la conciencia, la relación entre la mente humana y la inteligencia artificial, y la manera en que podemos comprender nuestro papel en la vida y en el universo. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre la conciencia, la inteligencia y la integración de mente, corazón y acción en nuestra existencia. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.